Muy buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de Entre Notas y Silencios. Esta tarde tenemos con nosotros a José Luis Tebar para hablar de un tema muy fascinante que hemos llamado la alquimia del sonido. Lo primero que voy a hacer es dar paso a José Luis. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis, y muchas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde para aportarnos una visión diferente a lo que las personas están acostumbradas en relación con el tema de la música, el sonido y las vibraciones. Pues sí, te voy a dar un punto de vista diferente de cómo trabajar con el sonido. De concreto, frecuencias y también con instrumentos ancestrales que son muy útiles para trabajar con la sonoterapia, terapia de sonido. Y antes de adentrarnos en este fascinante tema, ¿de dónde nace ese título que le has puesto o ese nombre que le has puesto? Alquimia de sonido. Sí. Pues la alquimia de sonido es el arte de favorecer procesos de bienestar desde dentro con vibración, respiración consciente y silencios integrados. Es importante también el tema de los silencios cuando trabajamos con vibraciones y sonidos. Sí, sí, sí. Muy importante. Hay que dejar espacios. ¿Y qué nos puedes contar de cómo nos influyen esas vibraciones y esos sonidos en el cuerpo? Vale, vamos a ver. Intento explicarlo de una manera para que la gente entienda de que esto no es algo que alguien se haya sacado de la manga, ni estoy Ni hablando, voy a magia. hablar de ni magia ni algo así. Es física, pura física. Las frecuencias son vibraciones que inciden en nosotros. Esas frecuencias funciona, todo el tema de la terapia de sonido funciona por concordancia de fase. ¿Qué es la concordancia de fase? Si una frecuencia encuentra otra frecuencia de igual, se suma. ¿Qué ocurre? Todo nuestro cuerpo está en movimiento. En el momento de que una frecuencia incide sobre nosotros en la misma onda, la intensidad sube. Con lo cual, esa parte de nuestro cuerpo que estaba a esa frecuencia aumenta su intensidad. También ocurre con la resonancia. La resonancia es cuando una frecuencia tiene otra frecuencia que le empuja y va aumentando. Le produce mayor intensidad. Más fácil de entender en un columpio. Un niño se sube en un columpio y le empujas. Su frecuencia es el movimiento. Pero hay una frecuencia que le empuja detrás. Hasta que llega un momento que simplemente rozándola se mantiene esa frecuencia. Con lo cual incrementamos la intensidad de esa frecuencia. No la modificamos, sino la incrementamos. Física. ¿Y cómo podemos favorecer eso para nuestro cuerpo, para nuestro bienestar, para nuestro equilibrio? Se puede utilizar pues desde diapasones, cuencos tibetanos, gong. El diapasón es un instrumento. Creo que tienes tú por ahí una mano, ¿puedes enseñarlo? Sí, sí. Mira. Yo no he cogido ninguno. Ese instrumento está afinado a una sola frecuencia. Cuando se golpea genera una onda que es una frecuencia única. Se puede colocar su base sobre una zona. No sé si se escucha. No. No se va a escuchar. Se siente la vibración y el sonido sí que se siente. Esa Pero a través vibración del micro es complicado. muy, muy complicado. Se siente a través de la base, se coloca en la base se coloca en el cuerpo, en la zona, y te está produciendo esa vibración que entre en esa zona. Luego, en sonoterapia, a partir de los años 60 y 70, se dieron cuenta de que estos maravillosos instrumentos, que en su imperfección está su virtud, porque son imperfectos,
están hechos a mano. No sé si se verá, las paredes no son uniformes. Al no ser uniformes, el movimiento de la pared, cuando es más gruesa, es más lenta y cuando es más fina, es más rápida. Entonces tenemos un conjunto de frecuencias. Este conjunto de frecuencias a lo mejor no son exactamente las que podrían tener X diapasones buscadas, pero sí tenemos un conjunto de frecuencias que nos puede afectar a nuestro cuerpo de una manera correcta. Con lo cual, un cuenco es una herramienta muy útil en la terapia de sonido. Además, produce una relajación, produce un efecto en el cerebro que en nuestra frecuencia eléctrica, porque el cerebro va por frecuencia eléctrica, consigue disminuirla hasta un estado que se llama una fase alfa. Es una fase donde estamos en duerme vela. Se puede decir que está el inconsciente y el consciente. Es una zona de meditación. Esa zona de meditación es cuando nuestro cerebro se relaja, nuestro cuerpo empieza a relajarse y es un efecto que produce el cuenco. Además de otros efectos, las colas largas que deja de sonido, todo ese tipo afecta mucho a producir una fase mental muy relajada, de meditación, tranquila, reducen estrés, ansiedad. Y en cuanto se golpea, espero que se escuche. Yo todavía lo escucho. Sí, se sigue escuchando. Vale, además de todo esto, también hay otras ciencias que ya no estoy hablando de las frecuencias que puedan generar, sino también existe la cinemática. Cinemática es el estudio de las vibraciones sobre objetos y personas. Hay algunos vídeos muy interesantes, se pueden encontrar en internet, de por ejemplo, cuando se coloca una base sobre un altavoz y se mete una frecuencia, se generan figuras geométricas con una arena. Se coloca una arena encima de una plancha, frecuencia, y esa arena se ordena. Eso quiere decir que se está produciendo un orden con esa frecuencia. Incluso podemos ver, hay un vídeo que me encanta, un tubo que pasa por un altavoz. Entonces el altavoz, o sea, lo que es la membrana, el tubo pasa y se queda así. Cuando se produce el grave, el chorro de agua gira, una espiral. No sigue cayendo recto, se genera una espiral. Es impresionante verlo. Esto te hace pensar que como somos agua, en mayor parte de nuestro organismo, ¿cómo nos pueden influenciar en las músicas, las vibraciones y todo lo que escuchamos y Ahora sentimos? mismo no te escucho. No me escucha. No. Hemos perdido el sonido. A ver. ¿Ahora? A ver. Segundo, voy a cambiar de altavoces a ver si te puedo escuchar mejor. Yo te escucho perfectamente. No sé lo que ha pasado. No, ¿Ahora? sí ahora sí. Lo que me oigo rebota. A ver. No, me oigo bien. Decía que esto da pie a que pensemos que como nosotros en el cuerpo humano somos gran parte agua, cómo puede influirnos y cómo puede potenciarnos el sonido, las vibraciones y todo lo que escuchamos y percibimos, para bien y para no tan bien. No influye, pero mucho más de lo que te piensas. Se pueden utilizar frecuencias
para relajar, frecuencias para excitar y en las actividades que hago de alquimia de sonido utilizo esas frecuencias combinando con cuencos tibetanos, gong y otra serie de instrumentos para producir una relajación. Una relajación, llegar a un estado, el cerebro que llegue a un estado alfa, relajado, el cuerpo pueda recibir esas vibraciones que incluso se notan muchas veces en los eventos, en la gran mayoría de los eventos, en el suelo ponen las manos, por tipo de suelo, no por otra cosa, ponen la mano en el suelo y están notando la vibración. O sea, imagínate cómo te llega a afectar a tu cuerpo si en el suelo, que es algo muy duro, se nota la vibración, a tu cuerpo te llega. El efecto de una alquimia de sonido pues puede durar perfectamente una semana, depende ya y a partir de cómo nos tratemos, nos cuidemos. Si tenemos mucho estrés, tenemos estrés, ansiedad, algún tipo de esto, ese tiempo se puede reducir o aumentar. Esto me hace que me acuerde del día que yo te conocí en Cartagena, que me presentaste a tu hijo que yo quería adoptar y me metí dentro del cuenco y toda la vibración entró a través de los pies. Es una pasada, el sentirlo así desde dentro, porque verdaderamente yo he estado en baños de sonido y he escuchado, los percibes, pero desde dentro hacia arriba fue la primera vez. Y luego cada vez que te he vuelto a ver hemos repetido, porque es una pasada esa sensación. Ese es Saturno, es un cuenco tibetano hecho a mano, pesa unos 11 kilos y como las paredes se van moviendo así, el sonido se genera en espiral dentro. Va subiendo el sonido y va envolviendo el cuerpo de la persona que está de pie dentro del cuenco. Y bueno, José Luis, para las personas que no te conozcan, esta alquimia del sonido no nace así de la nada, porque tú llevas ya muchos años y muchas experiencias para poder crear esto. Sí, vamos a ver, yo llevo 20 años, más de 20 años con el tema del sonido. Un día por problemas de estrés me metí en una clase de yoga, me encantó. A los 4 días o cuarta clase o por ahí aparecía alguien con un cuenco tibetano, me encantó. Y desde entonces pues he ido aumentando la familia de cuencos, de gong, estudiando frecuencias, estudiando cómo nos afecta, qué efecto produce en nosotros. Y eso por más de 20 años. Tengo muchísima información, muchos estudios, hay muchos estudios, sobre todo sacados de páginas no españolas, normalmente de Estados Unidos, de estudios como pruebas científicas, que se han hecho en centros con nombre conocido. Y incluso te puedo decir que ¿cómo se llama? La FDA. La FDA era la FDA, sí. Se puede decir que en Estados Unidos la que se encarga de validar las medicinas y los alimentos ha reconocido para tratar los quistes de cancerígenos, para tratarlos con sonido a muy alta frecuencia, pero lo ha reconocido y lo está utilizando. Hay determinados terapeutas que son sanitarios que trabajan con ultrasonido y ya llevan haciéndolo mucho tiempo. Entonces, algo de ciencia hay en esto, porque hay veces que hablamos de estos temas o te ven con un cuenco, te ven con algún instrumento y dices, bueno, ya está aquí. No, no es nada místico ni extraño, es pura ciencia, porque al final cuando tú investigas algo te das cuenta que todo tiene su base científica. Otra cosa es que quieras detenerte en leer qué es ese instrumento, cómo te influye, cómo se ha generado, cómo se crea, como tú dices, esto está hecho a mano y con un propósito exclusivo, porque es que encima van golpeando hasta que consiguen el sonido que quieren conseguir, porque cada uno tiene su frecuencia y su nota. El afinado es más bien dirigido hacia los gong. Los cuencos es un poco más lo que salga. Es más difícil afinar un cuenco, pero los gong sí se afinan a frecuencias concretas. En concreto hay
un matemático suizo sacó la frecuencia de rotación de los planetas y de dos asteroides, más bien, no llega a planeta, asteroide que está en el sistema solar, que es Nibiru y Quirón, sacó esas frecuencias y se han afinado esos GOM, que son las series planetarias, están afinadas a esas frecuencias. Entonces, eso en concreto se utilizan para unas cosas muy concretas. Y con esos hay estudios sobre trabajar con ciertos temas para producir bienestar, para mejorar calidad de vida, que se pueden encontrar en Internet. Ya los tengo buscados y en las formaciones que hago los enseño. Normalmente pues doy copias o digo, mira, en esta página puedes descargarte todos estos estudios. Si quieres trabajar con algún tema en concreto, aquí tienes temas con los que se han estudiado estas frecuencias y estas frecuencias producen este efecto. Fuera de las típicas de solfegio. ¿Quién es solfegio? Solfegio, a ver, no sé si me he ido o sigo por ahí por donde voy. Sí. ¿Sigo? Vale. Sí. Vamos a ver. Las frecuencias solfegio tienen el origen en la música sacra, en el sistema musical de la Edad Media. Sorprendente, ¿no? Que en esa época se utilizasen frecuencias. Fueron redescubiertas en la década de 1970 por Joseph Puleo a partir de unos estudios que utilizó sobre los cantos gregorianos. Sorprendente, ¿no? Y se basaban, sobre todo, utilizaban los cantos gregorianos especialmente basados en el himno mi latín es malísimo, pero bueno, Ut quam lascis, utilizado para enseñar los cantos gregorianos en los monasterios. O sea, sacó esas frecuencias de los cantos gregorianos que se utilizaban en la Edad Media. Fíjate. Ya iban encaminados por aquel entonces. De todas formas, yo creo que en esa época estaban como más conectados a tierra, o sea, más presente lo que estaban haciendo, cosa que ahora se está retomando. Ahí hubo en el Segundo Concilio Vaticano decidieron cambiar los cantos gregorianos por los cantos versículos, los cantos de cada pueblo, con lo cual esas frecuencias se olvidaron. Se quedaron ahí reservadas solamente para los monasterios y en los sitios pues, que se utilizaban los cantos gregorianos. Una lástima porque era una manera de favorecer el bienestar, equilibrar y armonizar a la gente que está cantando. Más, los cantos gregorianos son los hermanos de los mantras. Los mantras también van con frecuencias muy estudiadas según se cantan. Por ejemplo, el Om, esa frecuencia es una frecuencia muy de reajustar. Se puede decir que nos afina. Cantando un Om nos empezamos a afinar porque nos desafinamos. Sí, nos desafinamos, como tú bien has dicho antes, ¿no? Con el estrés del día, los sonidos, la música, todo, las ondas que nos rodean, ya sean de televisión, de radio, de internet. Tenemos tantas cosas que te van impactando en el cuerpo y al final no te das cuenta. Hasta que no pones un poquito de conciencia y te das cuenta que todo entra en el cuerpo y te tambalea para un lado y para otro. Hay que volver a ajustarse, a afinarse, como tú bien dices. Sí. Las frecuencias, como hablaba antes, la solfegio, hay 9 frecuencias que son las más habituales. Pero bueno, es que aparte de esas hay muchas más. Por ejemplo, la 528 es una frecuencia que se utiliza para reconstruir ADN. Podría seguir diciéndote de esas hay 9, pero bueno, tengo un listado que he ido recopilando de estudios de esos bastante largas. Y luego está la frecuencia también de la Tierra. 432 es la frecuencia que este científico suizo sacó y en la que hay un GOM, en concreto se llama Tierra, y está afinado a 432 en una de sus frecuencias que saca varias, porque saca muchos armónicos. Todos estos instrumentos tienen los GOM, como los gongos tibetanos están hechos a mano, se martillean. Entonces, al estar hecho a mano no están afinados como puede estar afinado una flauta o un violín cuando se queda bien afinado.
tiene una frecuencia principal y una serie de armónicos, otras frecuencias. Entonces, dentro de esas otras frecuencias se encuentran pues, la 136, la 432, que son una de las que se utilizan normalmente para afinar el gong el gong tierra. En concreto, el que yo conozco es del fabricante Paiste. Mide 1 metro más o menos, que es un gong ya tamaño bastante ya grande, y que si asistís a alguno de mis eventos, pues lo podéis ver. Normalmente lo suelo tocar. Y ahora que estamos hablando de los GON y de los eventos, hay muchas personas que van a un baño de sonido, a un evento, pensando que se van a equilibrar, que van a salir fantásticos. Depende cómo tú estés, así recibes. Porque hay veces que estamos resfriados, estamos un poquito mal y hay gente que le remueve porque no todos los sonidos y las vibraciones, a cada persona nos toca una cosa. Pues yo lo he visto muchas veces que a uno le encanta, a otro le molesta, sobre todo cuando hacen el sonido ese que parecen como las ballenas y así como más tenebroso, hay gente que se asusta con esos sonidos. Y a otros, por ejemplo, a mí me encanta. Y al final es la vibración y el sonido lo que a ti te está transmitiendo y cómo estás tú en ese momento. Sí, ahí ya podemos irnos, vamos a ver, en el tema de las frecuencias. Cuando estamos en los baños de gong son 45 minutos solo de gong y bastante más intenso. En ese momento, cuando son baños de gong, las frecuencias no llegan a nuestro cuerpo y esas frecuencias nos van a afinar. Esa afinación a veces se produce en dolor. Si vamos muy desafinados, puede producir dolor físico. Yo he tenido gente que de sesiones se me ha salido porque le dolía todo el cuerpo, no los oídos por intensidad, sino todo el cuerpo porque se está afinando. Si nosotros luchamos contra ese afinado que nos están haciendo todas esas frecuencias, nos puede producir. ¿Qué hay que hacer? Simplemente relajarse, dejarse llevar, el sonido hará su trabajo, esas frecuencias harán su trabajo y el dolor desaparece. Si luchamos, se incrementa. ¿Qué es lo que ocurre a veces luego con sonidos? Por ejemplo, hay un sonido que se produce con un flumi, que es una bola como de caucho o una especie como de herradura sobre el gong y salen sonidos como de ballena. Esos sonidos de ballena, gente cree que son elefantes y otros pues como sonidos de ultratumba, más tenebrosos. Pero eso viene porque tenemos grabados sonidos con emociones. Me explico. Si nosotros empezamos a oír a un violín, algo muy mal el violín, pero bueno, nos recuerda una película de miedo donde aparece alguien con un cuchillo y una cortina de baño. Psicosis. Son sonidos que nos han programado porque una emoción nos recuerda, se queda guardada con un sonido, se puede quedar guardado con una emoción. Si nosotros cogemos una película de miedo, tenemos un sonido y ese sonido le metemos algo de miedo, cuando digamos ese sonido nos vamos a acordar de eso. Por ejemplo, los logos sonoros. Un logo sonoro, que es muy sencillo. Si nosotros cogemos un vaso, echamos unos cubitos, clink, 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 una bebida refrescante, pues la mayoría se acordará de Tony Casuel. Lo tenemos grabado. O vamos a ver una película y escuchas un león. Metro Goldwyn Mayer. Entonces tenemos sonidos que si cogemos una película de miedo y le quitamos el sonido, parece de risa. Pero nos van grabando esos sonidos con emociones. Cuando sale ese sonido, no sale una emoción. Si yo hago el sonido de la ballena, que puede parecer un sonido de ultratumba, cuando escuchamos el sonido de ultratumba nos puede una emoción de miedo. Eso es un poco porque nos produce esos sonidos, nos producen. O pájaros, si alguien tiene manía de los pájaros y hay algún sonido de pájaros, le va a parecer terrorífico. O hay gente que ha tenido algún problema con las olas del mar y reproduzco un sonido de olas del mar, te va a venir la emoción de que cuando estabas en el agua, que a lo mejor te estabas ahogando, lo vas a rechazar totalmente. Por eso nos produce ese efecto. Y la importancia de
las redes neuronales lo que nos hace, ¿no? Y también que se puede volver a cambiar ese recuerdo. Y un sonido que te puede parecer a priori desagradable, cuando le das comprensión por qué lo ves desagradable, ya no te pasa. Y luego incluso disfrutar ese sonido y esa vibración. Eso es lo que ocurre con el sonido de las ballenas, el sonido que hago con las ballenas, porque la primera vez lo escuchas y te recuerda, pero la segunda vez cuando lo escuchas te recuerda a la emoción de la situación. Estás relajado, estás tranquilo, estás a gusto y escuchas la ballena. Ya sabes que la segunda vez ya no es miedo, sino es un sonido de ballena, es un sonido de elefante. A partir de ese momento te acabo de desprogramar ese sonido del miedo y te lo acabo de programar sonido de relajación. Fíjate que la alquimia de sonido también nos desprogramamos. Y José Luis, una pregunta que me surge, aparte de la curiosidad con ese primer cuenco que alguien llevó a la clase de yoga, esas ganas de conocer y de investigar todos esos estudios que hay detrás del tema del sonido, ¿de dónde nació? ¿Para darle comprensión, para enseñarle al mundo que esto es ciencia también? ¿O simplemente por curiosidad tuya? Fue por curiosidad. Yo en esa parte era muy lógico, me dedicaba a la parte tecnológica. Claro, quería buscar una explicación lógica. Yo no voy a entender, oye, esto lo golpeo y consigo relajarme, consigo que mi mente se tranquilice, que todo ese bullicio que tiene se empiece a relajarse, más tranquilo, a sentirme bien. Vamos a ver, esto algo tiene que tener. Voy a buscarle alguna lógica, alguna parte física, algo que me pueda dar una explicación de por qué se produce ese efecto. Y el efecto ese es física, no es otra cosa. Al final el universo, como yo siempre digo, es pura matemática. Otra cosa es lo que cada uno se monte en su cabeza o piense, ¿no? Y si vas a la raíz, te das cuenta de que está todo conectado con las matemáticas, con la física, con la química, y es alucinante. Sí. Te puedo decir más, el tema de la música, yo también utilizo ritmos. El tema del ritmo. Cuando nosotros, por ejemplo, cogemos un tambor y lo golpeamos rápido, ese tambor va a incidir sobre las pulsaciones. Si lo golpeamos muy rápido, subimos las pulsaciones del corazón. Si lo golpeamos más lento, bajamos pulsaciones. Al bajar las pulsaciones, nos baja también la velocidad de la respiración, nos estamos relajando. Por eso cuando escuchamos, por ejemplo, una música con unos ritmos muy suaves, nos relaja. Y cuando nos vamos a una música de discoteca de esta techno, nos da por saltar y botar, pero porque esa música incide en nuestro ritmo cardíaco, nuestro ritmo eléctrico del cerebro y en nuestra respiración. Nos activamos, nos da ganas de saltar, botar y son ritmos los que nos producen todo eso. Y se me ocurre también el salto ese que dimos años atrás de pasar de los discos de vinilo a los CD o a las cintas de cassette. La diferencia de una frecuencia a otra, porque antes los ritmos eran como más pausados, por lo menos con el vinilo yo me acuerdo que era todo como más tranquilo y luego ya vino, como digo, la sopa prisa y ahora todo va a un ritmo un poco más acelerado. Parece que se está queriendo recuperar ese ritmo de los primeros LP, pero seguimos en el otro ritmo, otra frecuencia. Todo eso viene por el tema analógico y digital. Al pasarlo a digital, se ha perdido. Se ha perdido. En concreto, te puedo decir que cuando tú escuchas un MP3, un fichero MP3, una canción traspasada de sistema digital real a MP3, está comprimido y al estar comprimido estás perdiendo mucha de su frecuencia. Entonces, cuando quieres escuchar una música de alta calidad, no puedes irte a un MP3 porque el MP3 le ha quitado, para comprimirlo, le ha quitado parte de sus frecuencias y no es lo mismo. Escuchas un MP3 y un digital de verdad y puedes escuchar, teniendo un poco de buen oído, la diferencia. Y el cambio ese de lo digital a lo LP, las frecuencias que habían antes, es que no me acuerdo exactamente la que había, porque yo viví esa transición, ¿no? Supongo que los que tenemos
un poquito más de 40 años hemos vivido toda la transición de que ha llegado todo, hasta, bueno, ya no llevamos ni CD ni nada, ahora todo con el móvil o con los reproductores de música. Te recomiendo que escuches un vinilo y vas a notar la diferencia. Un vinilo... Sí, yo tengo en casa un montón de vinilo porque soy, bueno, me encantan. Y escucha la versión que te puedes encontrar en cualquier plataforma. Escucha las dos y vas a ver una gran diferencia, mucha diferencia. Una de las... de lo que hago de terapia de sonido es utilizo esa frecuencia. Esas frecuencias las coloco en un altavoz de alta calidad y esas frecuencias se las incido a las personas. En concreto, pues si quiero producir un efecto, pues me voy a la lista que tengo, busco el efecto que quiero, pongo esa frecuencia, pero se la pongo en todo el cuerpo, no con un diapasón en una zona. O sea, si yo quiero que me afecte a todo el cuerpo, lo voy a poner en todo el cuerpo. Se puede decir que hago un diapasón enorme. También los cuencos, colocar los cuencos. Colocar los cuencos encima del cuerpo, esa vibración se pasa, se transmite. Hay unos cuencos más especiales que tienen unas frecuencias más bajas, más graves, y esas pueden producir un estado de relajación en el cuerpo impresionante. Tú lo has probado. Sí, aparte lo practico. Y no sé si lo estarás haciendo, pero lo practicas, ¿no? Sí, porque donde no llegan los dedos, la vibración llega. Y la gente que viene muy nerviosa, se lo pongo, se lo hago y como que se quedan ahí que dicen, wow, la primera vez que siento esto. Y claro, no se trata de estar ahí machacando con los dedos, si con el cuenco puede hacer el trabajo y influye y potencia otras cosas, es mucho más relajante. Y no le haces daño porque el sonido entra. Y bueno, también se remueven muchas emociones y muchas cosas, pero para eso estamos ahí acompañando a las personas. Y con la experiencia que tuve contigo fue brutal. Recuerdo que me tuve que quedar allí 2 horas en San Javier porque no podía conducir. Estaba como en otro estado, en un estado cuando sales de una relajación profunda que estás presente todo el rato. Y dije, menos mal que no llevo prisa y me tuve que quedar allí. La verdad es que fue una pasada. Sí, el efecto que producen los cuencos tibetanos sobre el cuerpo ya no son solo las frecuencias, sino es, como yo digo, la magia que tienen y que también tienen su porqué, pero es la magia que tienen, vamos a decir magia, pero realmente tiene su razonamiento de por qué se produce. El masaje con cuencos es impresionante, un pro de relajación, de profundidad, porque un masajista no va a llegar donde puede llegar un cuenco. Entra tan dentro que no va a llegar. Encima lo está afinando y equilibrando, y si hablamos del tema energético, pues te puedo decir que los cuencos para limpiar energías son uno de los instrumentos más potentes que hay. Sí, eso estaba pensando, porque yo, mira, con el tema que hago de radiestesia y otras cosas, hay gente que me pregunta cómo limpiar, y yo siempre llevo uno de los cuencos, me lo llevo y le explico. La verdad es que cuando tú estás en una sala y la quieres armonizar, ya no solo armonizarte tú, ¿no? Cuando coges el cuenco todo cambia. Y la gente cuando entra a esa sala te dice, ¿qué has hecho? Y simplemente ha sido pues pasar el cuenco, hacer ciertas cosas y es la energía que ha movido el cuenco y esa vibración. Al final todos son frecuencias, todos son vibraciones, todos son sonidos, aunque algunas personas lo perciban y otras no, eso está ahí, se mantiene luego en el tiempo. Igual que tú antes estabas con el cuenco y se puede llegar, tú que lo sientes en la mano, la vibración se llega a notar durante mucho tiempo. Nosotros a través del micro hemos oído un ratito solo, pero eso dura un montón de tiempo. Te puedo decir que cuando hago alquimia y sonido o baños de gong o incluso pullas, las pullas son 10 baños, se hacen por la noche, son 7 horas y media tocando el gong, no yo solo, ya lo sabes, somos un grupo. Y las salas, cuando terminas, en cualquiera de los 3, aunque sea 1 hora, como la alquimia o el baño de gong, las salas se puede decir que tienen como otros aromas diferentes. La gente que entra no le apetece irse porque se encuentra a gusto y es por la limpieza que se genera, la energía que se genera en la sala, produce un bienestar a tal nivel que ya te digo, la gente que entra
no le apetece irse. No le apetece irse. De lo a gusto que está. Y bueno, haciendo referencia al título del programa, la importancia de esos silencios cuando trabajamos con sonido y con vibraciones, porque parece que muchas veces la gente quiere adornarlo y es necesario ese momento de parar y ese silencio. Sí, hay que producir, de vez en cuando hay que producir sonido, silencio, para esos contrastes, que nuestro cerebro pueda como decir, vale, empiezo de cero y vuelvo otra vez a escuchar, como unos paréntesis entre una situación y otra. Los silencios son muy, muy importantes y hay que saber dónde colocarlos. Como te he comentado antes, llevo ya tantos años estudiando que la alquimia sonido tiene un estudio muy profundo de qué orden se colocan los instrumentos, en qué orden los toco, qué intensidades y cuál va acompañado y cuál se solapan uno entre otros, que es un estudio de años lo que me ha llevado a la alquimia sonido, llevarla al nivel que la he llevado. Lo he llevado a un nivel bastante alto, alquimia sonido. Eso para mí yo lo veo como ganas de ser un gran profesional en lo que te dedicas y en tu ámbito, que no te has quedado solo con lo básico y has querido profundizar, porque al final cuando tú profundizas y ves que el sonido impacta a esos niveles, entiendes lo que estás haciendo. Porque normalmente y últimamente tú también lo verás en nuestro ámbito, que hay gente que hace formaciones hiper mega cortas y ya soy experto de no sé qué. La experiencia viene de esto que tú cuentas, de esa sabiduría y del llevar a la práctica y de los ensayos y errores y de todos los estudios y todo el compartir con otros profesionales de nuestro ámbito. Sí, en concreto te puedo decir que yo empecé pues, hace muchos años con formaciones de un día, luego tenía tanto que lo aumenté a un fin de semana completo, luego me pasé a 2 fines de semana y ya he cogido y he dicho, mira, quiero hacer una formación bastante completa y estoy con una formación ahora mismo de 6 fines de semana en 6 meses. Es una formación donde se trabajan con cuencos, o sea, una serie de instrumentos, hablamos de frecuencias, de qué efecto producen, de rituales, de ritmos, incluso un poco de música para poder entender esas frecuencias, por dónde vienen. Es muy, muy, muy completo. Es una formación, ya te digo, son 6 fines de semana. Son 6 meses, 6 fines de semana, un fin de semana al mes, y la verdad que es impresionante. Tengo también algunos módulos, incluso más, porque no quería meter más fines de semana. Digo, ya si meto más fines de semana se va a alargar mucho. Y tengo un par de módulos más de respiración y sonido y de tantra y sonido. De los dos, cómo mezclar, cómo poder trabajar con las respiraciones y las frecuencias y con el tantra y las frecuencias. Al final te das cuenta cuando ya llevas un bagaje que la gente lo quiere todo rápido, 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 pero para adquirir algo tú tienes que hacer un proceso de aprendizaje, luego las pruebas, las prácticas y eso requiere de un tiempo. Y hacer las cosas, como tú dices, ir ampliando lo que se le da a la persona está bien porque es tanto el conocimiento que no se puede compactar en poco tiempo y aún así hay veces los que nos dedicamos a hacer talleres y formaciones que te das cuenta y dices, wow, es que quiero dar tanto que esto tendría que alargarlo, ¿no? Porque cuando tú estás dando la formación tienes un contenido y un material, pero claro, llegan personas, te preguntan, porque a ti te pasa como a mí, y si alguien te pregunta, le contestas, le dices y el temario es una cosa y al final se abarcan unas cuantas cosas más que se dan con la gente. Sí, sí, además, vamos a ver, me gusta, todo el mundo se ha ido al online, perfecto, hay muchas formaciones online, pero para mí esta formación que es de sonido, donde tú tienes que tocar instrumentos, donde tienes que sentirlos, los gong se tocan emocionalmente, se tocan bailando con ellos, yo enseño eso no lo puedo enseñar a través de un online. Escuchar distintos instrumentos, distintos gong. Los gong, dependiendo del fabricante, suenan de una manera. El grosor, la plancha de qué minerales está hecha, porque hay planchas que están hechas pues
de bronce, llevan níquel, otras llevan hierro, planchas de logón, por ejemplo. Los cuencos tibetanos, hay que sentirlos. Un cuenco tibetano se utiliza para masaje, tiene una vibración muy grave, pero un cuenco a lo mejor del mismo tamaño tiene una vibración más alta, no vale para masaje. Tienes que escucharlos, ponértelo en la mano, ponértelo encima. Como en la formación enseño a dar un masaje, el cual puedes utilizar, si se puede utilizar, e incluso hay alumnos que lo están utilizando para para hacerlo ellos a sus clientes y han llegado a recuperar pues casi el total. En un mes tuve una persona que en un mes recuperó la inversión de la formación y de los cuencos que se compró, porque hay que comprar muy poquito, en un mes recuperó el capital invertido. Impresionante. Y eso, tienes que sentirlo, escucharlo. Lo pones, bailar con ellos, danzar con ellos, son emociones lo que tú transmites. Te voy a contar un caso que me pasó. Un día, pues, me tocaba hacer una alquimia de sonido y por circunstancias personales estaba un poco triste. Digo, bueno, me voy a ir a esta composición que tengo, que es más alegre y tal, así yo también, pues me termino, la gente encantada, y escucho dos chicas que se acercan a la persona, a la organizadora, y dicen, no, ha encantado, pero lo he sentido un poco triste. Digo, ya me han pillado. Pero es que salieron otra persona también y le dijo lo mismo. Oye, me ha encantado, pero he sentido como un poco triste. Claro, tú transmites cómo estás tocando los instrumentos, la emoción, transmites frecuencias, pero también transmites emociones, sensaciones. Y eso es muy importante. Cuando estás tocando, tienes que tener un nivel de vibración alto, una parte emocional bien, porque si no puedes transmitir cosas como estas, que no es malo, porque son emociones que tú estás transmitiendo, pero fíjate lo que se llega a transmitir en un evento de este tipo. Y encima cuando estás relajado ahí entra todo. Le entra. Vamos a ver, no levantar tristeza, lo van a sentir triste. Lo van a sentirse, sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Es diferente sentirlo que te integre esa tristeza. No, lo sentían triste, no llegaba a incidir sobre ellos. Hubiese preferido, en ese caso, hubiese sido muy alegre. Desde ese día llevo mucho cuidado cómo voy a un evento. Si por algún motivo pues, tengo alguna emoción tal, me la trabajo antes de ir para que no transmitirla. Para transmitir siempre felicidad, está happy. Eso es un trabajazo. Sí, trabajo personal muy importante. Y de conciencia hacia uno mismo y hacia los demás, el no querer, el estar bien, primero para ti y luego para los demás, dar lo mejor siempre de uno cada vez que hace alguna cosa. La verdad que sí. También es un poco cambio de conciencia, crecimiento personal. Las formaciones también meto parte de crecimiento personal. Yo me he ido trabajando durante muchos años, he hecho muchas formaciones, coaching, PNL, hipnosis, regresiones y más que no me acuerdo. De hipnosis creo que actualmente llevo 3. De regresiones llevo 2, de coaching he hecho 3 o 4, y todo ha sido más bien para trabajarme a mí personalmente, y eso pues, me ha ayudado a transmitir en estos conciertos, en estos eventos, este tipo de actividades de sonido, de transmitir lo que quiero transmitir. Y eso también la formación lo enseño, porque claro, intento enseñar a los alumnos cómo tienen que tocar e intentar encontrarse personalmente lo mejor posible. Y supongo que también habrá alumnos en las formaciones que lo hagan para sí, ya no para compartirlo con los demás, sino para trabajarse a uno mismo. Sí. Sí, hay más de lo que te podías pensar que vienen para hacer un trabajo interno propio. Vienen profesionales como profesores de yoga, quiromasajistas, todo el ámbito del masaje vienen todos.
de crecimiento personal, porque en algunos eventos también se pueden tocar, algún tipo de evento, se puede tocar también gong, cuencos, si tienes un público y quieres que se relaje, un gong, un cuencos tibetanos, es maravilloso. Entonces, otro tipo de terapeutas también vienen a aprender. Y gente que viene personalmente como crecimiento personal, quieren llegar a un nivel superior y en esta formación llevo tanto crecimiento personal como gong, cuencos, ya te he dicho, una serie de instrumentos, como yo digo, instrumentos ancestrales y algunos no tan ancestrales. También tocamos cuencos de cuarzo, que esos no son tan antiguos, pero son frecuencias puras y en algunos momentos pues nos puede interesar. Todo suma al final. José Luis, voy a compartir tu página, luego en los comentarios también la pondré por si alguien quiere contactar contigo, ver lo que hace. Y se me ocurre que voy a poner en los comentarios un enlace de un vídeo que nos pusiste en la formación de cuencos de cinemática, ¿cómo has dicho que se llama? Perdón. Cinemática. Claro, que sale con lo que has dicho el chorro del agua, porque la verdad es que a mí desde que vi este vídeo yo me quedé fascinada. Sabía que los sonidos y las vibraciones impactan en todo, pero cuando ves el cambio del agua, el fuego, lo de la arena, a mí es que eso me encanta. Y luego yo con los cuencos muchas veces los cojo y le pongo agua y veo, dependiendo cómo estoy yo, los dibujos que salen, porque salen estructuras y es una pasada. Es lo que tú dices, la gente que tenemos una mente un poco más inquieta o más científica, vamos buscando detrás de todo lo místico y todo lo así más espiritual, vamos buscando esa base científica. Y cuando tú ves que se estructura el agua de una determinada manera, dices, wow. Pues sí, la verdad, ese vídeo es muy impresionante. Pone el enlace y que lo vea la gente, porque es una manera de concienciar de que las terapias de sonido y esas vibraciones nos inciden de una manera muy importante en nuestra vida, en nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, de relajarnos. Ya te digo, hay frecuencias y que se pueden utilizar para todo, de relajación y de excitación, son facilísimos de hacer. Se pueden meter frecuencias blancas, como yo digo, y es muy fácil poder trabajarnos si queremos subir o queremos bajar. Sí, esto influye también en nuestro comportamiento, como en determinados centros comerciales te meten unas fragancias, unos aromas, sabiendo una base de aromaterapia para incitarte a comprar, para determinadas cosas. Entonces, cuando profundizas en estos campos, ves cómo podemos manipular o puedes manipular la conducta de una persona a través de esos aromas, de esas vibraciones, de esos sonidos. Poner un poquito de conciencia a nosotros ahí. Cuando tú ves que estás actuando de una determinada manera, párate y piensa y mira alrededor, ¿qué está pasando aquí? Se pueden utilizar esas frecuencias en centros comerciales. Si te interesa que compres rápido, te pongo una frecuencia alta para que tu cerebro, tu actividad eléctrica, tu cerebro aumente. Y entonces yo te aumento para que tú vayas a comprar más rápido. Que me interesa que te deleites, que estés más tranquila, ¿qué tal? Te pongo una frecuencia baja y tú vas más relajada y más tranquila. Somos manipulables muy fácilmente. Ya ves, y parece que decidimos todo, ¿no? Hasta que te das cuenta que dices, wow, si vamos ahí por donde nos guía. Lo que has dicho de frecuencia, de aromas y todo eso también es una manera o el frío y el calor. Si quieren que te compres ropa de invierno y estamos en verano, te ponen el aire acondicionado a tope. ¿No te has dado cuenta de cuando está la temporada de cambio de temporada, que están vendiendo ropa de invierno y hace un calor en la calle, estamos a 40 grados, cogen el aire acondicionado y lo suben mucho? Hay que tener conciencia de eso. Pero bueno, esas son cosas que se utilizan comercialmente pues, para incitar a hacer ciertas compras. En el sonido, en relajación, un poco de activación es lo que se puede hacer. Y es muy importante esa parte. Yo recomendaría... Poner un poquito de conciencia ahí a las personas que nos están viendo y a las que posteriormente vean el vídeo sobre qué escuchan, cómo lo escuchan, desde dónde lo escuchan, porque hoy en día oímos cualquier cosa y hay que poner un poco de decir esto sí, esto no, esto sí, esto no.
A no ser que tú quieras activarte y te pone una música así un poco más activante, pues bien, pero por moda o por lo que te pongan en la radio o lo que se lleve hay que mirar muy bien lo que escuchamos. Hay muchas músicas con frecuencias en YouTube que se pueden utilizar con cascos. Recomiendo que se ponga a la máxima calidad de esa música, porque vienen en algunas, se baja la calidad del sonido para que se pueda transmitir más rápido, en la máxima calidad para que se escuche lo mejor posible. Y ahí podemos producir el efecto que venimos de trabajar alterados, con a lo mejor mucho estrés, ansiedad. Nos ponemos unos auriculares, nos tumbamos, a lo mejor con 15 minutos es suficiente para cambiar todo eso. Un consejo yo lo llevo a la práctica. A mí yo tengo determinados cosas guardadas y cuando veo que me voy me lo pongo, me lo escucho, me relajo y bueno, la suerte que tengo de poderme ir a la naturaleza, que la tengo aquí al lado, y me pongo los cascos y ahí me quedo yo. Yo utilizo normalmente este chiquitín, me pongo en posición de medio loto y me pongo un ratito con él, lo voy golpeando y en cuestión de 5 o 10 minutos mi mente ya se ha relajado. Que pocas veces ya intento lo más posible no alterarme, ni enfadarme, ni todo eso. Una manera de concienciarme de las cosas diferente. Y José Luis, ¿algún consejo, alguna cosa que quieras decir para ir finalizando para las personas que nos estén escuchando? Yo recomiendo asistir a este tipo de actividades, tipo meditación, relajación con instrumentos, cuencos, gong. Hay mucho terapeuta por ahí que los está haciendo. Vaya uno o a otro, al que más te guste. No todos tocan de la misma manera, porque todo el mundo le da su toque personal y es normal que cada uno haga sus composiciones y sus cosas de su manera, que sienta, que crea que lo tiene que hacer. Es muy relajante, nos hace un corte en el día a día y nos produce un cambio de estado. Si nos concienciamos de ello, podemos empezar a cambiar, a tener un poco más de conciencia de cómo está la sociedad, cómo están las circunstancias, y eso nos llega a producir un crecimiento personal, una manera de comportarnos diferente y una manera de ver las cosas diferentes. Pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por traernos esta parte más científica, porque al final la gente que nos ve piensa que estamos así como haciendo magia, ¿no? Pero al final todo se reduce a esa ciencia que tenemos ahí, que no está peleada con la espiritualidad para nada, porque la apoya y la respalda. Simplemente hay que tomarse la molestia de pararse, buscar esos estudios y buscar todo lo que hay detrás, porque hay un montón de ciencia escrita sobre muchas cosas. Lo que pasa es que las personas hoy en día quieren todo rápido y no se creen las cosas y no quieren profundizar. Simplemente le ponen una etiqueta a una cosa y dicen, esto no, pero profundiza y mira, ve a la raíz. Y cuando vas a la raíz te das cuenta de que hay base científica. Simplemente hay que buscarla. Sí, correcto, Pues hay que buscarla. Pues muchas gracias por traernos ese rayito de luz y bueno, lo dicho en los comentarios, dejaré tu enlace y el enlace al vídeo ese que a mí también me encanta. Yo de vez en cuando me lo pongo porque encima la música y las vibraciones que tienes como que te motivan y de vez en cuando me lo pongo por las imágenes y todo en general es muy chulo. Estupendo, encantado de haber estado aquí. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta para este programa. Y pues cualquier persona que quiera, en mi página web está mi número de teléfono. Podéis mandar WhatsApp, por favor, porque si no, llamadas muchas veces no las puedo coger. Y yo respondo. Normalmente cuando alguien me manda un WhatsApp siempre respondo. Cualquier información que queráis o que os haga falta, eventos, información de alguna cosa, algún tema que queréis en concreto trabajar, encantado de ayudar.
Agradecer también a las personas que nos han seguido hasta aquí, a las que posteriormente verán el vídeo. Si os ha gustado, lo que siempre os digo, darle al like, porque eso a nosotros nos motiva a seguir creciendo. Si tenéis alguna duda, alguna consulta y queréis ponerla en comentarios, bienvenido sea. Y también que podéis compartirlo con personas que consideréis que le puede interesar este tema que hemos tratado esta tarde. Pues muchas gracias, José Luis. Un abrazo muy grande y un besito y espero vernos pronto porque está ahí pendiente esa visita. Sí, está pendiente. La tenemos que agendar cuando podamos. Un besito y un abrazo muy grande, Agur. Hasta Abrazo. luego. Hasta luego.